Hola a todos los chicos del sexto, les habla la profesora Karina de Historia. Vamos a dar inicio a la segunda clase que corresponde a la segunda unidad. ¿Ya? El título de la clase es Chile en el siglo XIX, conformación del Estado-Nación. ¿Ya? El nombre de la unidad es el proceso de independencia de América Latina y Chile, ¿cierto? En eso estábamos. Y vamos a ver dos objetivos, que es, primero es reconocer la importancia de la construcción de la Constitución para Chile, tanto en el inicio de la República como en la actualidad, ¿ya? Conocer el proceso de la construcción de la República de Chile. Las instrucciones. Chicos, tienen que tener a mano su cuaderno y libro de historia en caso de que tengan alguna duda y un lápiz. Al momento de mandarme la corrección, recuerden enviármela con a mano lápiz pasta, ¿ya? Porque para que se vea bien clara la respuesta. Ver este video. Tercero, ver nuevamente la presentación del PowerPoint y desarrollar las actividades que ahí indican, ¿ya? Cuando vayan desarrollando en conjunto, apenas les vayan apareciendo en la diapositiva, vayan resolviéndolas al tiro, ¿ya? Cuando terminen de realizar las actividades, me la tienen que enviar al correo, a más tardar el jueves 1 de octubre. Ojalá, chicos, por favor, se los pido, a lápiz pasta envíenme la respuesta. Bueno, ya. Nosotros el 18 de octubre nos dimos cuenta de esto, de un día para otro, o quizás no de un día para otro, pero vamos a pensar de que sí, surgió todo un levantamiento social en donde la gente sabía que estaban pidiendo no más abuso, por ejemplo, no más AFP, y dentro de todas las exigencias que se estaban pidiendo era hacer el cambio de la Constitución, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cambiando nosotros la Constitución podemos cambiar también el modelo de financiamiento de previsión para los adultos, también cambiar el sistema educativo o mejorar el sistema educativo, el sistema de salud, o sea, todos los problemas que hoy en día tenemos en la actualidad responden a una misma lógica que es la base constitucional de nuestro país. Y vamos a ver por qué, ¿ya? Después de esto surgió esto, ¿ya? Lo que tenemos acá y que va a pasar muy pronto, el 25 de octubre acá. Bueno, el 25 de octubre nosotros vamos a tener una decisión muy importante como país en la cual vamos a votar si aprobamos o rechazamos el cambiar la Constitución, ¿ya? Al mismo tiempo nos van a consultar mediante qué mecanismo se debe cambiar esta Constitución, ya sea por convención constitucional o convención mixta constitucional, ¿ya? Esto trae como fecha el 20, acá, bueno, dice en abril del 2020. La verdad no fue por el tema de pandemia, por lo tanto fue postergada hasta ahora el 25 de octubre. Encontramos dos oposiciones, ¿cierto? La primera de ellas es los que estamos a favor de una nueva constitución, por lo tanto aprobamos este cambio, y los que están en contra de esta nueva constitución, que son los del rechazo, ¿ya? Que quieren continuar con la constitución instalada en 1980 en dictadura militar, ¿ya? Por lo tanto, no fue algo democrático. La constitución que nosotros tenemos hoy en día no fue hecha ni elegida bajo ningún mecanismo en los cuales la población o ciudadanía interviniera. Pero, ¿qué es una constitución? Una constitución es un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, es una forma de pacto entre el ámbito político y el social. Se llama así porque integra, establece, organiza y constituye, esa es la frase, las normas que rigen a la sociedad de un país. Por lo tanto, una constitución viva se construye y funciona y evoluciona por los trabajos de los ciudadanos. ¿Qué quiere decir eso? De que somos nosotros, los ciudadanos, quienes debemos crearla y modificarla cuando sea necesario, ¿ya? De no ser así, si los ciudadanos no participan en la Constitución, significa que no es una Constitución viva. Por lo tanto, nosotros tenemos una Constitución que no está viva porque no se ha modificado, no se ha reformado realmente en base a las necesidades del pueblo. O sea, se reformó, sí, se reformó durante el gobierno de Lago, pero ¿qué cambios reales se hicieron? No muchos,
¿ya? Se cambiaron algunas cuantas comas, unos puntos y se le agregaron uno que otro párrafo y se les quitó otro. Pero en sí la reforma constitucional no se ha hecho de verdad en base a la sociedad y a la exigencia de la sociedad. ¿Cuáles son los objetivos de una constitución? Los objetivos principales es que convoca, conjunta y ensambla a la sociedad completa de un país, ¿ya? Por lo tanto, incluye a todas las personas, grupos, sector o segmento, región, identidad o cultura, o sea, desde los indígenas hasta mapuches o los chilenos, todos ellos somos partícipes y somos responsables de nuestra constitución, tanto mujeres, hombres, niños, adolescentes, todos, Asegura la vida comunitaria, el orden y así como las libertades individuales y colectivas. Acá se estipula hasta qué punto mi libertad llega y hasta qué punto la libertad como grupo llega. Por ejemplo, el hecho de el claro ejemplo está en el tema de borrar, por ejemplo, expresiones artísticas que surgieron a partir del 18 de octubre, que lo hemos visto mucho durante este último tiempo, en donde gente de campaña del rechazo borra o vandaliza estos murales que en la verdad son obras de arte que son apreciadas por la comunidad, la mayoría de la comunidad en realidad, ¿ya? Reconoce los derechos con los que nacen las personas y garantiza su cumplimiento. Organiza el ejercicio de los 3 poderes del Estado. O sea, gracias a esto, gracias a la Constitución, se organiza en el ámbito legislativo, el ejecutivo y el judicial. O sea, el presidente, el Senado, los diputados, el Senado y los jueces son fiscalizados y son ordenados por la Constitución. ¿Ya? Ellos no pueden faltar a la Constitución. Bueno. Finalmente busca la prevalencia de los valores, principios, guías y normas de conducta que son la suma de derechos y responsabilidades de cada habitante del país. O sea, por ejemplo, que busca que la gente no se ande matando entre sí. Si no estuviera la Constitución, cualquiera podría matar a cualquier persona. Un ejemplo. Bueno, sigamos. La primera actividad, chicos, tienen que leer este párrafo. La verdad es un fragmento de un periodístico de la página de la Universidad de Chile, donde la verdad destaco la parte donde dice la Constitución de 1980 fue concebida como una camisa de fuerza para la democracia con una serie de cerrojos para restringir la intervención política sobre el legado de la dictadura. Ya, referente a esa partecita, ustedes tienen que responder a qué se refiere el autor del texto, o sea, a qué se refiere con que la Constitución del 80 es concebida como una camisa de fuerza. Una camisa de fuerza, estamos comparando, ¿cierto?, con esas camisas que les ponen a las personas que están en los psiquiátricos para no moverse, ¿ya? Y la parte donde también se hace una pequeña comparación es donde dice cerrojos. Una serie de cerrojos para restringir, o sea, una serie de cláusulas, de límites para restringir la intervención política, ¿cachai?, actual desde la dictadura. ¿Ya? O sea, la dictadura, ¿qué es lo que quería? La gente que ideó esto, Jaime Guzmán, por ejemplo, que fue el creador de esta constitución, ¿qué era lo que quería? Era que estuviera diseñada de tal forma que no pudieran modificar o hacer cambios radicales a esta constitución, ¿ya? Por lo tanto, si se creó para no poder ser tan modificada, lo mejor es eliminarla y construir una nueva, ¿cierto? Y la segunda pregunta, ¿qué entiendes tú por una constitución? En base a lo que leyeron anteriormente, lo que le expliqué en las otras 2 diapositivas, ustedes me van a mencionar aquí qué es lo que entienden por constitución. ¿Qué es una constitución? Ya, vamos a empezar. ¿Cómo empezamos nosotros con nuestras constituciones? Ya se supone que nosotros empezamos a independizarnos ya al inicio del siglo XIX, pero el periodo de ensayos constitucionales, que se fueron un montón de prácticas que se hicieron durante esa época, se llama periodo de ensayos constitucionales, como dice aquí. ¿Ya? Que comienza después de la renuncia de O'Higgins en 1823. Bueno, este periodo dura entre 1823 y 1830.
se caracteriza porque en realidad lo que intentaron hacer en la esfera política de ese momento fue organizar la naciente república, ¿ya? Organizarnos como país. Al igual que ahora que existen los grupos de la prueba y los grupos del rechazo, en estos años también existían dos posturas, ¿ya? Muy distintas, y que más o menos pensaban o craneaban cómo era mejor idear nuestro país, formar nuestro país. Las opciones, o sea, el hecho de que fueran tan diferentes impidió que hubiera un temprano acuerdo, ¿ya? Vamos a ver cuáles son estos dos bandos, ¿ya? Por un lado tenemos el bando liberal, que es el que está aquí, que en ello estaban los pipiolos y los federalistas. Los liberales, en cierta forma, buscaban limitar el poder del presidente, defender la autonomía de las provincias y la separación del Estado con la Iglesia. Recordemos que en estos años la Iglesia tenía mucho, pero mucho poder sobre la Iglesia Católica, sobre las decisiones del país, ¿ya? Y los federalistas, que eran más intelectuales y profesionales, proponían la autonomía de las provincias. Ellos querían que Chile fuera un país federal, así como es Estados Unidos, que tiene diferentes estados, eso querían ellos. Por el otro lado tenemos el grupo conservador. En ello teníamos los peruqueones, estanqueros y los o'higginistas. Estos últimos eran principalmente militares que querían que O'Higgins volviera a gobernar. Los estanqueros eran los comerciantes, los que defendían que la idea de un Estado fuerte, el Estado en sí, el gobierno, el Estado debía, para que permitiera negociar con otros lugares, ¿ya? Entonces, por lo tanto, decían que ellos tenían que, el presidente debía ser mucho más valioso o más potente que el resto de la gente que estaba participando en la esfera política. Y los pelucones buscaban mantener el orden social existente, o sea, ellos querían el orden. Así podrían ser como los de la UDI, ¿ya? Y este grupo liberal podrían ser RN, ¿ya? Renovación Nacional, y acá tenemos los de UDI. Son dos posturas diferentes, pero en cierta forma responden a un solo sector de la sociedad, ¿ya? O sea, los grupos liberales y los conservadores, que eran los que estaban a cargo de la gestación de nuestro país, eran un pequeño sector bastante reducido de la sociedad, ¿ya? No, ahí no estaba el campesino, no estaba el caballero que ayudaba a estacionar las carretas, no estaban ellos, no estaba la señora que lavaba. Esas personas no participaban en la esfera política. Solamente estos dos grupos, que como les decía, vendría siendo como Renovación Nacional de antes, o sea, y la UDI, acá con el grupo conservador. El Partido Conservador. Después de la batalla del Ircay, ganaron los conservadores, por lo tanto ellos instalaron este orden político, ¿ya? Por eso este periodo se llama periodo conservador, porque ganan los conservadores, ¿ya? En esta guerra, en la batalla del Ircay. El periodo conservador dura desde 1831 hasta 1861. Y ellos crearon o trataron de formar un gobierno fuerte y autoritario, ¿ya? O sea, lo que decía el presidente era lo que se hacía. El sistema político fundado en el respeto a la autoridad. O sea, la gente, la ciudadanía tenía que respetar al presidente o a los senadores o a los que estuvieran participando en el mundo político. Se controlaba, se censuraba, la prensa no podía dar opiniones con respecto a ciertos sectores políticos, ¿ya? Y fortalecieron el rol del presidente por sobre el Congreso. Eso fue una de las mayores cosas que hicieron ellos, donde se centraron en donde el presidente tenía mucho más peso o las decisiones que él tomara con respecto a las decisiones que pudiera tomar el Congreso. El Congreso era constituido por los mismos grupos, pero eran más personas, por lo tanto se debatía el tema. Y plasmaron este sistema de político en la Constitución de 1833. La Constitución de 1833 es el legado del periodo conservador. Estos son los presidentes que tuvimos durante este periodo.
Si se dan cuenta, los cargos políticos duraban 10 años, del 31 al 41, del 41 al 51, del 51 al 61. Por lo tanto, durante este periodo tuvimos 3 presidentes de 10 años cada uno, ¿ya? Por lo tanto, el gobierno conservador, el periodo conservador, duró 30 añitos. Ya hubieron bastantes variaciones y cambios que se hicieron a medida que ellos fueron avanzando y nosotros como país también. Ya, por ejemplo, se promulgó la Constitución de 1833, que es algo muy importante, ya que daba las bases del país. Ya ahí decía si éramos un país democrático, si éramos un país republicano, monárquico, ahí se tomó las decisiones, ¿ya? Optamos por ser una república. La guerra de la Confederación Perú-Boliviana inició acá, ver qué más, pucha, podemos destacar la Escuela de Medicina, ¿ya? La Sociedad Nacional de Agricultura, se tomó posesión de Magallanes. Chicos, esta parte entra en la siguiente clase, ¿ya? Así que, bueno, se toma posesión de Magallanes. Este pasa a ser la colonización del sector sur también, ¿ya? Yanquihue, Valdivia. Con Bulnes comenzaron a mandar a muchas personas a poblar el sur de Chile. ¿Para qué? En cierta forma, para ir alejando a las comunidades indígenas y nativas que habían en la época todavía existentes, y también para llamar y atraer a nuevos migrantes, que en este caso eran alemanes, ingleses. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que nuestra raza era muy mala, por lo tanto había que mejorarla. Así que también hacía eso. Bueno, se fundó la Escuela de Artes y Oficios. Se promulga acá con Manuel Montt, se promulga el Código Civil. Se crea la creación del ferrocarril Valparaíso-Quillota y Santiago-Rancagua. La creación del ferrocarril, creo que a mi punto de vista es una de las mayores inversiones y herencias que dejó el periodo conservador, aparte de la Constitución de 1833, que a pesar de no estar de acuerdo, sí daba los cimientos para iniciar la República Chilena. Y, a ver, se promulgó la ley de sociedades anónimas y de los bancos. Esta parte se da cuenta, podrían ustedes darse cuenta que ahí se nota que los banqueros, los comerciantes, presionaban para tener más poder dentro del país, ¿ya? El legado conservador, la Constitución de 1833. Este es el principal legado. Bueno, establece que Chile es una república unitaria con un gobierno elegido mediante votación. ¿Quiénes podían votar? Eran los mayores de 21 años que eran casados y mayores de 25 en el caso de ser soltero. Debían saber leer y escribir y poseer propiedades o alguna profesión. O sea, aquí el gobierno ya elegido mediante votación. ¿Una votación democrática? No. ¿Por qué? Porque participaban solamente los hombres, chicos y chicas. Aquí solamente votaban los hombres. No, las mujeres no podíamos votar. Que tenían más de 21 años y al ser casados, o mayores de 25 si eran solteros. El hecho de saber escribir y leer, hasta finales del siglo XX, Chile tenía una cantidad de analfabetismo alta. Por lo tanto, era muy poco el sector que sabía leer y escribir. Y por último, el último punto era el poseer propiedades o alguna profesión. O sea, ¿quiénes podían votar? Los que tenían tierras y los que eran, no sé, médicos, profesores, la gente que eran profesionales. Bueno, se establece como religión oficial del Estado como religión oficial la religión católica. Esto demuestra la importancia que tenía la iglesia en las decisiones del Estado. Y el presidente era el que administraba el Estado y era el jefe supremo de la nación. Podía remover autoridades políticas y militares como él quisiera, ¿ya? O sea, él decía, ya, pucha, Juanito está opinando muy diferente a lo que yo opino, así que mejor lo voy a sacar. Y de esa forma los vetaban. Bueno, se encargaba tanto del orden público en el interior como en el exterior, o sea, ya sean guerras, conflictos con los países vecinos, o bien también en el interior, ya sea con comunidades indígenas puede ser, o con la misma ciudadanía, o la gente que estaba pidiendo o exigiendo mejoras. Y también, bueno, pues como último puntito aquí,
también dirigía las Fuerzas Armadas. O sea, si el presidente decía ya nos vamos a guerra y llegaba y le decía a los generales ya nos vamos a guerra y nos vamos a guerra, aunque sea por un dulce de 10 pesos, ¿ya? Por lo tanto, la Constitución de 1833 es nuestra primera constitución. Luego de 1861, cuando sale el periodo liberal y entra el periodo conservador y entra el periodo liberal, que va desde 1861 a 1891. Ya este periodo se caracteriza por reformar el sistema que hicieron los conservadores. ¿Qué hace al reformar? Van cambiando ciertas cosas. No cambiaron la Constitución, pero sí reformaron ciertos puntos, ¿ya? Una de las reformas más importantes para los liberales era darle mayor poder al Congreso. Recuerden que en el periodo conservador el que tenía el poder era solamente el presidente y el Congreso quedaba un poquito más de lado, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el periodo liberal? Cambia esa parte. Durante su gobierno se desarrollaron a veces transformaciones como la expansión del territorio nacional y la disminución del poder de la Iglesia Católica en el Estado. O sea, por lo tanto, en el periodo liberal vamos cambiando, se le quita un poco el poder a la Iglesia, se le entrega más facultad al Estado y al Congreso dentro del Estado, ¿ya? También se expanden territorialmente, o sea, empiezan a tomar dominio de las tierras, por ejemplo, en el sur. Ya, acá tenemos una línea de tiempo. Se dan cuenta, son un poquito más de presidente de los que tenemos aquí, que fue en el gobierno anterior, ¿ya? ¿Por qué? Porque se cambia la cantidad de años en las cuales se podía ser presidente, por ejemplo, ¿ya? Acá se pone un límite acá se pone el límite de los 6 años de un presidente. O sea, cada presidente podía durar como máximo 6 años, ¿ya? Excepto el único que duró 10 años fue José Joaquín Pérez, ¿ya? Que fue el primero y en donde se limitó la cantidad de años que podía estar un presidente, ¿ya? Acá también hubieron ciertas actos importantes y cosas significativas para Chile, ¿ya? Por ejemplo, se firma el Tratado de los Límites con Bolivia. ¿Se acuerdan que en el periodo anterior habíamos estado en conflicto, en guerra con Perú y con Bolivia? Acá se firman los tratados, ¿ya? Los límites en donde de aquí para allá, Bolivia, de aquí para acá es Chile, ¿ya? Se prohibió la reelección inmediata del presidente. Esto es un claro ejemplo, chicos, de que al periodo conservador no querían que los presidentes tuvieran tanto tiempo, ¿ya? Acá, bueno, con Aníbal Pinto, por ejemplo, se negocian los límites con Argentina. Acá a la ocupación, acá por ejemplo con Domingo Santa María González, entre 1881 y 1886, en el 83 se hace la ocupación definitiva de la Araucanía. ¿Eso qué significó para Chile? En realidad para los indígenas mapuches, significó gran parte de la matanza de su comunidad. Eso significó, ¿ya? Recordemos que los mapuches siempre le han querido despojar de sus tierras. Y esto ha sido desde toda la historia, desde la llegada de los españoles hasta el inicio de nuestra república, ¿ya? 1891 se da lamentablemente una guerra civil, ya que igual más adelante la vamos a profundizar un poquito más, ¿ya? ¿Qué se reformó en la Constitución de 1883? Ya, en el Poder Ejecutivo se eliminó la reelección de los presidentes inmediata, que es lo que habíamos dicho. Se limita la facultad del presidente para decretar estado de sitio. O sea, el presidente llegaba y hacía lo que quería hasta las reformas a la Constitución. El Poder Legislativo pueden ser elegidos como diputados los jueces, intendentes y gobernadores. Ellos podrían ser diputados. Ya se simplificó el proceso de acusación del ministro de Estado de manera de facilitar la fiscalización al Poder Ejecutivo. Por lo tanto, ¿qué hace los liberales? Comienzan a presionar al Poder Ejecutivo y a fiscalizarlo. Libertades individuales.
se da derecho a poder juntarse, ¿ya? Derecho a asociarse sin previo aviso, libertad de asociación, libertad de reunión, libertad de enseñanza y de imprenta, ¿ya? O sea, ya se dejó de censurar a la prensa, se dejó de tratar de sacar a profesores, por ejemplo, que enseñaban cosas un poquito diferentes o un poco más extremistas, ¿ya? Se redujo el año de tiempo de residencia para obtener la ciudadanía. Se otorgó el derecho a voto a hombres mayores de 21 años que supieran leer y escribir, eliminando el requisito de renta. O sea, ellos eliminaron el hecho de que ellos pudieran tener, de que ellos tuvieran propiedades o algún título o profesión. Se eliminó eso, ¿ya? Ahora solamente tenían que saber leer y escribir. Obviamente se ampliaba un poquitito más la cancha, pero no los jugadores, pero no era total, ¿ya? Y se modificó la ley de elecciones para evitar los fraudes futuros, ¿ya? Para que los conservadores y los liberales pudieran hacer eso, ¿ya? La separación de la iglesia, esto igual es un poquito importante. Acá comienza, por ejemplo, antiguamente la gente que no era católica no podía enterrar a sus muertos en un cementerio, tampoco podía registrar a sus hijos en el registro civil y tampoco podían tener un matrimonio, ¿cachai? No podían contraer matrimonio. Por lo tanto, ¿qué hicieron lo del gobierno liberal? Pues instalaron cementerios laicos, por ejemplo, bueno, que estaba de antes en todo caso, que era, o sea, el cementerio general, por ejemplo, ¿ya? Frente al cementerio general está el cementerio católico. Y el cementerio general se abrió para esto, pues, como para que toda la gente tuviera lugares donde enterrar a sus muertos. El registro civil se hace cargo, cambia el tema del registro de las personas. Antiguamente la iglesia era quien llevaba la gente que nacía, la gente que moría, los matrimonios y todo. Ahora se crea y se funda el registro civil y se establece que ellos son los que se tienen que hacer cargo, ¿ya? Y el matrimonio civil, de esta forma, la gente que no era católica podía casarse libremente, ¿ya? De una forma civil, o sea, como juez en este caso sería el Estado. Actividad. Desarrollen tu cuaderno. Acá chicos, tienen que completar la línea de tiempo con los 3 primeros periodos. ¿Cuáles son los 3 primeros periodos? El periodo de ensayos constitucionales, periodo de conservador y el periodo liberal, ¿ya? Con sus fechas correspondientes. Chicos, por favor, no se les olvide poner la fecha porque me pasa que a veces se les olvida. Y este cuadro ustedes tienen que completar con 4 hechos que ustedes consideren relevantes del periodo conservador. ¿Cuáles son los hechos? Por ejemplo, tenemos acá en el periodo liberal la creación del registro civil, acá la reelección del presidente, ya en el caso de los liberales. En el caso de los conservadores, la constitución del 83, no sé, la fundación de la escuela de medicina, promulgación del código civil. Ustedes pueden sacar cualquiera de esas, ¿ya? Y anotarlas ahí, ¿ya? La actividad 3. Aquí está la actividad de comparar y contrastar. Bueno, completa el siguiente cuadro comparativo. Acá tienes que, ¿en qué se parecen tanto el periodo de ensayos constitucionales con el proceso constituyente actual? ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian ambos procesos? ¿Y cuál es tu opinión con ambos procesos? ¿Crees que fue bueno el hecho de haber pasado por tantos ensayos constitucionales? Y en el actual proceso, ¿estás de acuerdo con el proceso constituyente que estamos llevando hoy en día? Así tienen que responder. Bueno, en relación a la reforma la reforma de la Constitución de 1833 realizada por el periodo liberal, que fue lo último que vimos, ¿crees que fueron necesarias las modificaciones que se hicieran en el ámbito político y la separación de la Iglesia con el Estado? ¿Ya? Eso es una opinión personal y ustedes ahí la tienen que contestar. En la actual Constitución, la de 1980, que yo le expliqué que había salido dictadura y bla, 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 tomando en cuenta las limitaciones impuestas, o sea, el hecho de los cerrojos y las camisas de fuerza, como mencionaba el autor que le cité, ¿se podrían generar solo reformas o consideras necesario una nueva constitución? Recordemos que la constitución del 80, y se los dije en este video, fue creada en dictadura, por lo tanto la participación de la ciudadanía no se vio,
¿ya? Y las reformas que se hicieron también fueron a puertas cerradas prácticamente, ¿ya? Entonces, ¿las reformas fueron necesarias o es necesario crear una nueva constitución? Así que esa pregunta son dos preguntas abiertas y que quedan para su respuesta, ¿ya? Como ustedes piensen que es. Y esta es la evaluación, la rúbrica de evaluación, ¿ya? Acá, chicos, si ustedes realizan todas las preguntas, van a tener excelente puntaje, ¿ya? Y así sucesivamente. Si ustedes van respondiendo de acuerdo a lo que les puse aquí y la pregunta, les va a ir súper, súper, súper bien. Y a la idea, ¿ya? Chicos, si tienen alguna... De esta forma terminamos el periodo, los 3 periodos de